La música y el arte son uno de los mejores caminos para el entendimiento y la paz. En Candela y Son abundan los dos ingredientes y por ello van a convertirse en instrumento de paz en un concierto en beneficio de los damnificados por la guerra en Ucrania. Son para Ucrania se celebrará el 9 de abril en el pabellón del Colegio Infantes. Nosotros nos dedicamos a la música, a cantar, a divertir y dijimos, bueno, pues vamos a montar un concierto que es más o menos lo nuestro. Vamos a intentar remover un poco Toledo. Toledo es mucho más que el tópico de las tres culturas, desde los primeros asentamientos en el Cerro del Bu hasta la ciudad que hoy en día conocemos. Muchos de los grandes acontecimientos que han marcado la historia de España han pasado por aquí. Daniel Gómez Aragonés se ha propuesto demostrarlo en su último libro. Hoy le hemos acompañado en un recorrido por alguno de los lugares que hacen de Toledo la ciudad sagrada. Catedral más bonita del mundo con permiso de Roma y evidentemente hay que barrer para casa, y la Dives toletana cobra un valor fundamental en lo que es la historia de Toledo. Las 9 residencias de la Archidiócesis de Toledo recibieron el pasado año 25.000 euros gracias a la limosna penitencial. La diócesis ofrece actualmente en estos 9 centros 469 plazas residenciales, a las que hay que sumar los servicios de centros de día, comidas a domicilio y otros servicios de atención a los mayores, concertados con la Junta de Comunidades. Hoy visitamos la residencia de San Francisco de Asís de Santa Cruz de la Zarza. Tiene momentos muy duros, pero tiene momentos muy gratificantes. El saber que puedes acompañar a una persona en su última etapa, días altos, días bajos, pero dignificar el final de la vida de la persona, para mí no tiene precio. Solo el 36,7% de la población de Ucrania está vacunada, un porcentaje que alcanza el 49% si hablamos de Rusia. El mundo ha producido alrededor de 11.000 millones de dosis de vacunas, pero únicamente el 7% de la población de los países de ingresos bajos ha recibido una sola dosis. Diferentes actores internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, Amnistía Internacional o Médicos del Mundo, insisten en que sin una vacunación universal no podrá acabarse con la pandemia en el mundo. Si no se vacuna a todo el mundo, el virus va a seguir pululando. Bien, quizá en esta sala no, quizá en esta ciudad no, pero en este planeta sí. Entonces, con escuchar a los científicos y leer la Declaración de los Derechos Humanos, ya debería de ser suficiente para saber que hay que vacunar a todo el mundo. El arte del Renacimiento tiene en Toledo una nueva referencia, la primera exposición dedicada a Juan de Borgoña. En otra referencia del Renacimiento, el Museo de Santa Cruz. Acoge 38 de sus obras, entre ellas las tablas descubiertas del retablo de Alcaraz, junto a un tríptico de la catedral y otra tabla llegada de Illescas. Una oportunidad única para descubrir al gran introductor de este estilo en la península ibérica. Hoy Zoom empieza de esta manera especial. No se vayan. Dejó huella de su genialidad en la sala capitular de la Catedral de Toledo y aunque en otros lugares de la región es posible seguirle la pista, a partir de ahora hablar de Juan de Borgoña es hablar de Alcaraz, en Albacete. El hallazgo de 8 tablas originales del maestro del Renacimiento es la noticia artística más relevante en lo que llevamos de siglo. Seguir las pistas hasta dar con el tesoro puede parecer el argumento de una película, pero si algo tenemos claro es que la realidad siempre supera la ficción. 8 obras maestras de más de 2 metros de altura, escondidas durante 500 años en el retablo de la iglesia de la Santísima Trinidad de Alcaraz. Y una empresa dedicada a la restauración con más de 20 años de andadura. Hemos descubierto cosas muy interesantes, pero claro, encontrarte con 8 obras de un maestro del Renacimiento de 2 metros de alto es una cosa que no pasa ni una vez en la vida, pasa de vez en cuando solo. Porque nos encontramos ante el descubrimiento artístico más relevante en lo que va de siglo, un proceso tan bonito como laborioso, no exento de riesgos. Es una intervención agresiva, es eliminar unas pinturas de finales del siglo XVIII, aunque eran de escasísima calidad, pero era eliminarlas, entonces había que estar muy seguro que lo que teníamos debajo iba a estar en suficiente parte o en buen estado para poder afrontar la restauración. Entonces, un proceso largo de investigación y de valorar qué hacíamos. Estamos ante unas obras que tienen unas superficies distintas de original. Hay unas zonas que son doradas, otras que están hechas al temple, otras al óleo, otras que estaban barnizadas varias veces, otras quemadas.
Entonces, al levantar ese estrato de yeso y de pintura que teníamos encima, no sabíamos a veces lo que teníamos debajo. La historia comienza en 2014, cuando a Pablo Nieto le piden presupuesto para restaurar el retablo y tras unas pequeñas catas intuyen el tesoro escondido. Constancia documental del paso de Juan de Borgoña por allí había, pero no física, hasta ahora. Fue a partir del año 2020 cuando comenzamos la restauración y montamos el andamio, cuando podemos ir haciendo catas en todas las obras y nos damos cuenta de que está todo debajo. No sabemos en ese momento si el estado de conservación es bueno, si es malo o si es regular, no sabemos qué escenas hay representadas, no sabemos nada, pero sabemos que debajo hay material del siglo XVI. Y así paso a paso comprobando que los temas representados nada tenían que ver con los que durante 500 años habían contemplado los feligreses. Sabemos que en los años en los que se hace el retablo de Alcaraz estaban en ese taller produciendo hasta 5 retablos al tiempo. En definitiva, esto viene a llenar una pequeña laguna que había ahí y viene a demostrar que el arte de Juan de Borgoña se extendió mucho más allá de los sitios donde habitualmente era, porque en la exposición tenemos obras de las provincias de Cuenca, Toledo y Guadalajara, pero hasta ahora no tenemos ninguna, a partir de ahora tenemos 8 de la provincia de Albacete. Así hasta la 8ª tabla no se sabe muy bien lo que había, por poner un ejemplo. Lo que había primitivamente era un juicio final y finalmente lo que se ha descubierto debajo es una misa de San Gregorio, que es el único tema, la única vez que Juan de Borgoña ha tocado ese tema. Y más allá de las 8 magníficas tablas, sumen 18 esculturas. El equipo de Pablo Nieto acertó en la suposición. Podrían estar policromadas por el equipo de Juan de Borgoña y así fue. También han sido restauradas, pero hay mucho más. Porque son 38 las obras que componen esta muestra, las tablas del retablo de Alcaraz, las esculturas que formaban parte de él, rematadas por un calvario, además de obras venidas de otros lugares, unos más remotos, como Pastrana, otros más cercanos, como Illescas. Son estas exposiciones las que hacen que cobren un valor especial. La pieza es preciosa, pero es verdad que justamente acciones como esta hacen que tenga un valor mayor. Las 8 tablas de Alcaraz suponen todo un hallazgo para el arte y el patrimonio. Los ojos de los hombres y mujeres del siglo XXI descubrirán primero en esta muestra y después, tras su instalación definitiva de nuevo en la iglesia de Alcaraz, algo que ha permanecido oculto durante 3 siglos. Ahora lo que permanecía oculto, su esencia y su forma, se han desvelado. Lo que los ojos de los alcaraceños no pudieron ver, por mucho que miraran, aparece ante nosotros con toda nitidez y claridad. Además de contar con las tablas de Alcaraz, han cedido para esta muestra obras el Museo Diocesano de Arte Sacro de Cuenca, la Colegiata de Pastrana o la Colegiata de Talavera, y todo ello en una referencia del Renacimiento, el Museo de Santa Cruz, y en una de las ciudades donde más obra dejó Juan de Borgoña, en Toledo. En la muestra se puede contemplar también un tríptico de la Sagrada Cena, procedente de la Catedral de Toledo, donde se encuentra su gran obra, la Sala Capitular. Juan de Borgoña se convierte así en nuestro guía por Castilla-La Mancha y también por Toledo y el Museo de Santa Cruz en un lugar único. Hace muy pocos años también se celebró el 5º centenario de la Sala Capitular de Toledo y ahí se pudo comprobar que Juan de Borgoña es sin duda alguna uno de los 2 o 3 más importantes pintores del siglo XVI, al mismo nivel que Pedro Berruguete o Juan de Flandes. Y esto es una ampliación del catálogo de Juan de Borgoña verdaderamente muy notable. Con sorpresas como esta. En 2 de las obras que tenemos aquí, el pintor descargó pinceles en el borde. Esto significa que cuando acababa de dar un pigmento o un color, en vez de limpiar el pincel en trapo o en agua, lo que hace es descargarlo en el borde y a partir de ahí podemos saber cómo eran los colores primarios que utilizaba. Aunque no es un juego, al arte o a la historia le gusta en ocasiones jugar con el espacio y el tiempo, y también esconderse para después aparecer. Las tablas realizadas por Juan de Borgoña para el retablo de la iglesia de Alcaraz son un buen ejemplo, descubiertas no por casualidad, sino por el ojo experto del restaurador y la intuición del párroco, Ramón Sánchez Calero, que han hecho que descubramos a uno de los grandes pintores del Renacimiento español, Juan de Borgoña, un maestro oculto.
Poco a poco los centros sociosanitarios han ido recobrando la normalidad, ampliándose el horario de visitas a los familiares, aunque manteniendo todas las cautelas. Y vuelven las actividades, tanto en el interior como en el exterior del centro. Aprender muchas cosas y también se mejoran las relaciones entre ellos, porque se ayudan entre ellos, hay mucha colaboración. Y todo esto hay que seguir animando todos estos buenos sentimientos. La vuelta de las visitas y las actividades en grupo supone no solo la vuelta a la normalidad, sino también beneficios psicológicos y emocionales para todos. No se pueden medir quizás con parámetros médicos, pero son claramente saludables. Hay muchos pacientes que ya cuando se han recuperado las visitas lo vemos más contento, más activo, pero eso es subjetivo, es lo que usted dice. No lo podemos determinar con una pastilla, pero sí lo vemos más alegre, más participativos y mejora también su salud. La residencia San Francisco de Asís está en Santa Cruz de la Zarza y cuenta con 56 plazas para residentes internos, además de ofrecer otros servicios como el de comida a domicilio a 13 usuarios, y en el año 2009 comienza a funcionar el centro de día con una capacidad para 21 usuarios. El geriatra nos recomendó que hiciera alguna actividad, con nosotros no quería hacer nada, él nada más que ir a su casa a ver la televisión y poco más. Entonces pues aquí hace gimnasia, le dan corrientes en la rodilla, habla con otras personas de su edad, le gusta mucho pinta, hacen muchísimas actividades y a él le encanta venir, le encanta. Recientemente se ha incorporado un programa de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Es un servicio dirigido a no residentes, el Servicio de Promoción de la Autonomía Personal. Desde su fundación, este centro, al igual que el resto de las residencias diocesanas, se ha caracterizado por ser un lugar donde se comparte la vida con las personas mayores. Gente que te llega físicamente con 50.000 enfermedades, donde nadie lo atiende en ningún sitio, ni el hospital. Entonces, yo creo que los diocesanos nos diferenciamos que, siempre estamos ahí y siempre estamos buscando un recurso o intentar buscar una ayuda para atender a esa persona. Trabajar, gestionar, pero también acompañar y hacer de este trabajo una vocación, un proyecto de vida. Es un proyecto de vida. El estar en la residencia tiene momentos muy duros, pero tiene momentos muy gratificantes. El saber que puedes acompañar a una persona en su última etapa, días altos, días bajos, pero dignificar el final de la vida de la persona, para mí no tiene precio. La residencia San Francisco de Asís es una de las 9 residencias diocesanas a las que se hará entrega de la limosna penitencial. Ya el pasado año, el señor arzobispo dispuso que se estableciera esta limosna coincidiendo con el tiempo de Cuaresma y las residencias diocesanas recibieron 25.000 euros de donativos recogidos en toda la archidiócesis. Este año, aún con la pandemia muy presente, la acción se repite y de nuevo el pastor toledano pide nuestra colaboración sincera con esta obra de la Iglesia que refleja la caridad y el amor por aquellos que nos necesitan en este momento de su vida. Daniel Gómez Aragonés no nació en Toledo, pero usa el ejemplo del arzobispo Jiménez de Rada o de María Pacheco, Navarro uno, Granadina otra, para explicar su vinculación con la ciudad, tal que lo sentimos como si lo fueran. Realmente no le haría falta justificarse, su pasión por Toledo es tal que se aprecia fácilmente cuando habla o en los libros que publica. El último no podía tratar otro tema. Un libro que recorre toda la historia de la ciudad de Toledo, desde sus orígenes hasta el siglo XX. Un libro personal, en el sentido de que se da una especial importancia al valor simbólico de Toledo. Toledo es puro símbolo, para que se entienda el por qué durante la obra insistimos en nuestra Jerusalén, nuestra Roma, porque decimos que Toledo es la capital espiritual de España. Lo ha titulado Toledo, biografía de la ciudad sagrada, y este sábado se presentará en la Real Fundación de Toledo, pero antes ha querido poner en práctica lo que explica en sus páginas, un recorrido con los medios de comunicación de dentro y fuera de Toledo, por los lugares y los personajes que han dejado huella en la ciudad y como punto de partida, la catedral.
Estamos hablando, para mí, la catedral más bonita del mundo, con permiso de Roma, y evidentemente hay que barrer para casa, y la Dives toledana cobra un valor fundamental en lo que es la historia de Toledo. Había mucho que contarles. El libro comienza el recorrido en los primeros asentamientos a orillas del Tajo, como el Cerro del Bú, hasta llegar al Toledo de nuestros días, y de camino, Toletum, la gloriosa etapa como capital del reino visigodo, Tula y Tula, rebeldía, imperio y orgullo, como se refiere al siglo XVI, tanto por contar y tanto por leer, en un libro tan completo que nos hará comprender que más allá del tópico de las tres culturas, no hay lugar en el que se integre mejor todo lo que define una ciudad y le hace ser algo más que Toledo, nuestra Jerusalén o nuestra Roma. Apenas un tercio de la población ucraniana tiene la pauta completa de la vacuna contra el COVID. En el caso de Rusia, este porcentaje nos llega a la mitad, el 49%. La pandemia es un elemento más en la crisis desatada por la invasión de Rusia a Ucrania y no es el menor. No vacunar a todas las personas con independencia del lugar donde vivan o de donde vengan hace que toda la población mundial sea vulnerable a nuevas variantes. El virus no entiende de fronteras y en tanto en cuanto nosotros nos movamos, el virus viene con nosotros. Por desgracia, ahora estamos hablando de una población que por culpa de la invasión y la guerra pues se está desplazando a otros países y eso, por tanto, va a generar unos estados sanitarios muy diferentes a los que teníamos antes de la invasión de Ucrania. La única forma de romper este círculo vicioso es garantizando que todas las personas tengan acceso a las vacunas. La ciencia ha hecho su trabajo. Ahora falta que el resto de actores que intervienen en este proceso hagan el suyo. Si no se vacuna a todo el mundo, el virus va a seguir pululando. Bien, quizá en esta sala no, quizá en esta ciudad no, pero en este planeta sí. Entonces, con escuchar a los científicos y leer la Declaración de los Derechos Humanos, ya debería de ser suficiente para saber que hay que vacunar a todo el mundo. Mientras en los países de nuestro entorno hemos alcanzado la pauta completa de vacunación en un periodo relativamente corto de tiempo, esta situación no se ha dado por igual en otros lugares del mundo, pese a los reiterados llamamientos de la Organización Mundial de la Salud para que se garantizase que como mínimo el 40% de la población de los países de ingresos bajos y medianos estuviera vacunada antes de que finalizara 2021, esto no se ha cumplido. Mientras que nosotros la disputa está en los efectos de la tercera dosis, si tiene que haber una cuarta o quién sabe lo que vendrá. Todavía hay muchos países, y por ejemplo, por lo que más podemos conocer en el mundo negro, en los países africanos, hay muchos países que están muy lejos de eso. Incluso los mejores, como puede ser Sudáfrica, tienen un porcentaje que no llega ni por mucho al porcentaje, al nivel de vacunación aquí en Occidente. A pesar de que el mundo ha producido alrededor de 11.000 millones de dosis vacunales, únicamente el 7% de la población de los países de ingresos bajos ha recibido una sola dosis. La aparición de la variante Omicron debería servir de aviso a los países ricos y las empresas farmacéuticas que no han abordado la pandemia desde un punto de vista global. Es que si no avanza sustancialmente el nivel de vacunación en estos países, la posibilidad de una nueva Omicron en el mundo es real, porque al final cuanto menos estemos inmunizados a nivel global, y esto es un tema global, pues desde luego la realidad nos va a sobrepasar por encima, por muy egoístamente que estemos mirando hacia nuestro contexto concreto. Actores internacionales como Amnistía Internacional o Médicos del Mundo, siguiendo los criterios de la Organización Mundial de la Salud, vienen pidiendo a los estados y las empresas farmacéuticas que garanticen igualdad de acceso a las vacunas COVID-19. Una situación que es alarmante en los países más pobres, pero que también se da en el nuestro. Personas sin techo, en situación de irregularidad o por cuestiones burocráticas que no tienen acceso a la vacuna. Las personas que están en situación irregular en España muchas veces tienen miedo de acudir al médico porque es como levantar la liebre, es darse a conocer, estoy aquí. Entonces tienen miedo de que eso pueda repercutir en su situación, que se les abra un expediente de expulsión en extranjería y que por necesitar de una asistencia médica y en este caso de una vacunación se puedan encontrar
con que se les expulsa del país. El virus no entiende ni de fronteras, ni de cuestiones legales o nacionalidades. Solamente garantizando una vacunación universal podremos garantizar la victoria sobre el COVID. Sé que lo imposible se puede lograr. Una vez más, Candela y Son están dispuestos a liarla en Toledo, pero esta vez más que nunca requieren de la colaboración de todos. Esta vez sus gargantas, guitarras y percusión se afinarán para un único son, Ucrania. Nosotros nos dedicamos a la música, a cantar, a divertir y dijimos, bueno, pues vamos a montar un concierto que es más o menos lo nuestro. Vamos a intentar remover un poco Toledo para llenar el pabellón de infantes y todo lo que se saque por recaudación destinarlo a proyectos de Cruz Roja. El porqué es sencillamente porque hay que hacer algo. Son para Ucrania es el título de este concierto en el que todo el mundo ha puesto lo mejor de sí. Los establecimientos colaboradores vendiendo las entradas, el Colegio de Infantes aportando el pabellón. El propio Colegio de Infantes desde el primer momento se ha volcado, tanto la dirección como la asociación de padres y madres de alumnos, y la gente va despacio a los establecimientos, a Cruz Roja, a por sus entradas. Rosalén también ha mandado su invitación. El próximo 9 de abril a las 20 horas en el pabellón de deportes del Colegio Nuestra Señora de los Infantes de Toledo, mis queridos amigos de Candela y Son van a hacer un concierto benéfico con Cruz Roja para recaudar fondos para Ucrania. Así que por favor no os perdáis este conciertazo porque no pueden ser más bonitos, más divertidos y encima pues todos necesitamos que apoyéis esta causa. Todo lo recaudado será entregado a Cruz Roja para destinarlo a sus proyectos en Ucrania. En estos tiempos de virus y contagio, los de Candela y Son quieren también contagiarnos. Bueno, vamos a hacer lo mismo que hacemos siempre, sobre todo divertirnos. ¿Con qué? Con la música y con la participación de la gente, con un poquito de humor y de todo lo que digo, divertirnos, ser egoístas. Nos vamos a divertir nosotros para intentar transmitir a los demás esa diversión y contagiar. Eso es lo que vamos a hacer. Y por supuesto, con un fin muy importante, ayudar. Lo merece la ocasión. Las entradas se pueden adquirir en los establecimientos colaboradores en Cruz Roja y se ha habilitado una fila cero para todos aquellos que quieran colaborar con esta buena causa, porque a veces lo imposible se puede cumplir. Pintarse la cara, color esperanza, entrar al futuro con el corazón. Los Antonelli fueron una familia de arquitectos, ingenieros hidráulicos y militares de origen italiano. Sirvieron a la corona española durante casi un siglo, dejando una obra trascendental en la historia de la arquitectura militar. El primer miembro de esta saga murió en Toledo y entre sus obras destacan el Castillo de Santa Bárbara en Alicante, las fortificaciones de Cartagena y Peñíscola o el Castillo de Benidorm. También un proyecto de navegación del Tajo desde Lisboa hasta nuestra ciudad. No alcanzaría la fama de Juanelo Turriano, pero fue más afortunado que él. Pocos días antes de morir, en marzo de 1588, otorgó ante el notario Luis de Alcocer un codicilo que modificaba su testamento y por eso el Archivo Histórico Provincial conserva ambos documentos, también el inventario de bienes que se hizo tras su muerte. Pide que le entierren en la capilla mayor de la iglesia de San Francisco de Madrid, donde tiene una sepultura que describe con todo detalle. Especifica que su salario es de 800 ducados anuales, unos 134.000 euros, para que se hagan una idea, y se acuerda varias veces de una hermana monja, pero curiosamente solo menciona a su hermano para decir que le debe 150 ducados. En sus inventarios de bienes encontramos un teatro de cosmografía, además de instrumentos y compases de mi profesión, y bastantes ropas, entre las cuales describe su mejor vestido, un herreruelo, una ropilla, unos zaragüeyes y medias, un jubón, 2 camisas, un sombrero y mi espada y talabarte. En cuanto a detalles profesionales, menciona que queda pendiente ajustar cuentas de un trabajo, el reconocimiento de la navegabilidad del Guadalquivir desde Sevilla hasta Córdoba, en 1584.
El testamento y el codicilo están firmados por el propio Antonelli con 1 año de diferencia, pero se puede ver claramente en la segunda firma los efectos de la enfermedad que sufría.